último tema de la clase 26. Un tema bonito para despedirnos del curso. Hay un solo problema entre los de más ejercitación. No es un problema de parcial, ya lo puedo decir directamente, ahí hay uno solo. Pero es muy interesante la física de este problema, que es distinto de los anteriores. Y es que hemos estudiado rotaciones de cuerpos rígidos o en torno al centro de masa o en torno a ejes fijos, pero siempre considerando que el momento angular apunta igual que la velocidad angular. Comentamos que hay, en el ejemplo de la mancuerna desbalanceada, que hay casos en que L no apunta igual que omega, pero no los trabajamos. Este no es tan así. Bueno, es lo que se llama el movimiento giroscópico, o el movimiento de un trompo, o de un giróscopo. En los problemas que sí trabajamos, siempre consideramos de esta ecuación de que la derivada del L respecto al centro de masa respecto al tiempo es igual a la suma de torques respecto al centro de masa, consideramos una sola componente. Consideramos que si el eje lo conocemos, entonces L sabemos qué componente tiene, nos interesan los torques en la misma dirección que L. Ponemos LZ en general y tau Z. ¿Ok? De manera el problema se reduce a una sola componente o algo unidimensional en el espacio de momentos angulares. De una sola componente. Bueno, esta aplicación es de más componentes. Y hay que pensar todo en el espacio y hay que pensar torques que son vectores. Desde ya que los torques son vectores, pero el torque que apunta en una dirección distinta que L. Esa es la novedad. Y por eso hablo de rotación respecto de un eje que no está fijo. El eje puede girar. El L va a ser I por omega porque es un cuerpo balanceado, pero el eje no está fijo y el eje puede girar. ¿Qué pasa cuando queremos inclinar un eje? Dos situaciones. Una es una rueda de bicicleta que está dibujada acá de costado, con un eje con manijitas. Si se hace girar la rueda de bicicleta con una buena velocidad angular que apunte hacia la derecha, o sea, la parte de arriba de la rueda estaría yendo para adentro de la hoja y la parte de abajo para afuera. No, perdón, al revés, con la regla de la mano derecha me sale más. La parte de arriba de la rueda estaría viniéndose hacia ustedes, si la tienen ahí con las dos manos, y la parte de abajo de la rueda estaría yendo para afuera. Eso es omega hacia la derecha, ¿no? Entonces, la rueda, que es un cuerpo balanceado, tiene un momento angular L que apunta hacia la derecha. Bueno, lo que uno quiere hacer es inclinar el eje. Lo tenemos con las dos manos, uno de cada manijita marrón. Queremos bajar la mano derecha y subir la mano izquierda, ¿se le imaginan? Queremos inclinar el eje, bajando el lado derecho. Bueno, para eso hacemos fuerza. Cuando hacemos esas fuerzas, hacemos torques. Sería un par de fuerzas que no acelera el centro de masa, simplemente lo hace girar. ¿Y para dónde apunta el torque de estas fuerzas? Respecto del centro de la rueda, centro de masa, R por F2 apunta hacia adentro, R por F1 apunta hacia adentro. O sea, forman un par de fuerzas, una cupla. Y entonces el torque apunta hacia adentro de la hoja. Y tenemos esta situación. L apunta hacia la derecha y el torque apunta hacia adentro. El torque no está en la misma dirección que el eje. ¿Qué pasa? Bueno, pasa esta ecuación. Una forma de ver esta ecuación es dejar pasar un tiempo infinitesimal, como hicimos tantas veces. Entonces, pasar el diferencial de tiempo multiplicando al otro lado. Y el diferencial de L, vector, es cuánto varía L como vector. Y va a ser el torque por diferencial de T. O sea, apunta como el torque. Quiere decir que el cambio de L, siendo que L apunta hacia la derecha, el cambio de L va a apuntar hacia adentro de la hoja. ¿Sí? Y si el cambio de L apunta hacia adentro de la hoja, con este torque no logramos inclinar como queríamos. ¿Se acuerdan que queríamos inclinar el eje con el lado derecho hacia abajo? Bueno, hacemos fuerzas así y pasa que la mano derecha se nos aleja. Se va como para dentro de la hoja y la mano izquierda se nos acerca. Si uno intenta hacer esto con una rueda girando con buena velocidad, es muy extraña la sensación, pero como que no obedece. Uno la quiere inclinar bajando al lado derecho y resulta que el lado derecho se nos va para adentro y el lado izquierdo para afuera. Uno quiere inclinar de una manera y responde de otra.
Y eso es el fenómeno que se llama giróscopo o giroscópico, como los torques aplicados, bueno, la fuerza aplicada, como que la rueda responde y no se deja inclinar para el lado que le hacen torque. Al contrario, inclina el eje, bueno, no se deja inclinar para el lado que le hacen fuerzas. Lo que sí se inclina es que el eje responde al torque que le hacemos. Insisto, la idea es armar un diferencial de tiempo pasado a la derecha y entender que el cambio, cuánto aumenta, cuánto cambia el momento angular, lo da la dirección del torque. Y con esas fuerzas dibujadas, por más que intentamos bajar la punta de la flecha omega, logramos que se vaya para adentro. ¿Ok? Si pudiéramos hacer la experiencia, les cuento acá, tenemos una rueda rellena de plomo para que tenga un buen momento de inercia y es una práctica muy divertida, pero bueno, se nos escapó el semestre con la cuarentena. Ojalá lo podamos hacer en algún momento. El otro ejemplo típico es el movimiento del trompo, que si uno tiene un trompo girando sobre sí mismo, acá con momento angular L hacia arriba, que es con la mano derecha que gira, bueno, yo diría que en sentido antihorario, visto desde arriba, lo ponemos a andar al trompo apoyado en el piso, hay un punto fijo, logramos que no patine respecto del piso, así que vamos a calcular torques y movimiento respecto de O. Las fuerzas que actúan si el trompo está inclinado, creo que uno tiene la experiencia de que el trompo va a empezar a dar vuelta, va a hacer un dibujito como un cono. ¿Por qué da vuelta? Bueno, esa rotación se llama movimiento de precesión. Tiene una velocidad angular omega, mayúscula le voy a poner, que es la velocidad angular de precesión, o velocidad de precesión. ¿Cómo es el asunto? Bueno, ¿qué fuerzas externas actúan? ¿Qué torque hacen? ¿Para dónde apunta? Las fuerzas externas son la normal del piso y la fuerza de roce, que al estar aplicadas en el punto O no hacen torque. Y el peso, que al estar aplicado acá, hace un torque. Hagámoslo con la mano derecha. El punto R, que va desde O hasta el centro de masa del trompo, multiplicado vectorialmente por el peso, en este dibujito da un torque como hacia adentro. Y el torque aporta un cambio en la velocidad angular. L va a cambiar, va a tener un incremento de L, un diferencial de L, en la dirección del torque. Si el torque, lo hicimos con la mano derecha, apunta para allá, acá lo dibujé, entonces el L va a cambiar para allá. Y si el L que apuntaba así cambia para allá, terminamos con un L que lo que hizo fue rotar este ángulo diferencial de θ alrededor del eje Z. Entonces el torque, como la rueda de bicicleta, uno ve la fuerza para un lado, pero el eje se corre para otro. Acá la fuerza apunta para abajo, pero no logra tumbar al trompo, sino que se le escapa para aquel lado. La idea es la misma, y acá hacemos un poco más de cuentas. El diferencial de L es torque por diferencial de tiempo, ahí está escrito. Y entonces la rotación se ve como que este vector rosadito L, como si fuera un cuerpo, va como el eje del trompo, gira un ángulo que está dado por, bueno, este arco sobre este radio. Este arco es diferencial de L y este radio es la proyección de L en esta dirección. O sea, L como hipotenusa, cateto en Z, cateto allá arriba. Si llamamos phi al ángulo de inclinación del trompo, o de L, entonces L por seno de phi es esta rayita acá, es el radio del dibujito que está rotando. Y el ángulo girado es arco sobre radio. Así que el ángulo girado es arco, medido acá en el dibujito como momento angular, y radio medido como momento angular. Y si reemplazamos el de L por lo que sale del torque, el módulo diferencial de L es módulo de R por módulo del peso M por G por seno del ángulo que forman, que es phi, por diferencial de tiempo. Así que acá arriba, reemplazado, aparece otro seno de phi, se simplifica y queda esta expresión. Y si hacemos el ángulo girado por el trompo o por el momento angular dividido el tiempo, nos queda RMG sobre I omega. Y eso es la velocidad de precesión. Entonces,
Las ecuaciones de la dinámica del momento angular explica la precesión del trompo. Con cierta aproximación, porque lo que uno hizo acá fue pensar que este ángulo phi es fijo, o sea que realmente el trompo no bajó nada. Y eso es cierto si, si el trompo gira rápido. Si la velocidad angular omega minúscula del trompo respecto de su eje es mucho más grande que la rotación. Cuando el trompo se va frenando, por roce, por el aire, todo, omega, la velocidad del trompo es más chico y el trompo empieza a bajar. Y ustedes quizás habrán visto que baja y rebota, baja y rebota. O sea, da esta vuelta tipo cónica, pero subiendo y bajando. Y esa subida y bajada se llama movimiento de nutación. Y bueno, para verlo completo necesitamos un curso de mecánica, como van a tener creo que en tercer año de cada carrera. Bueno, eso es todo. Seguimos trabajando en las sesiones de teoría con los docentes en la práctica y concéntrense y les deseamos éxitos en los parciales.